Bueno, somos el grupo 7. Nuestro tema es construcción y puesta en marcha en una subestación eléctrica de distribución de 69 13.kV. Integrantes: Quinapaxi Giancarlo, Salazar George, Pinzón Miguel, Jonathan Ortiz, el que le habla Alan Rosado y el compañero Wilson Retet. Identificación y evaluación de riesgos técnicos, económicos y operativos en un proyecto de ingeniería eléctrica. En esta parte de la exposición hablaremos sobre identificar y evaluar los riesgos técnicos, económicos y operativos. Proyectos de una ingeniería. Todo proyecto de ingeniería eléctrico, como la construcción de una subestación o una instalación eléctrica, está expuesto a diferentes riesgos que pueden afectar un desarrollo. Por eso es fundamental identificarlo desde un inicio y establecer estrategias para reducir su impacto. En primer lugar, encontraremos el riesgo técnico, que está relacionado con las fallas de los equipos, errores en el diseño, instalaciones incorrectas o probablemente durante la puesta en marcha pueda ocurrir errores. Estos riesgos pueden provocar retrasos, aumentar el costo y incluir generar accidentes y si no se controla adecuadamente. Segundo lugar, riesgos económicos, que incluye incremento del precio de materiales, gastos no previos, retraso en presupuesto o una mala planificación financiera. Si estos aspectos no se gestionan correctamente, el proyecto puede superar el costo inicial. Por último, tenemos los riesgos operativos, que se presentan durante la ejecución de la obra. Entre ellos se encuentra accidente laboral, falta de capacitación personal, incumplimiento de los procedimientos de seguridad o retrasos en el cronograma de trabajo. Por estas razones es indispensable aplicar normas de seguridad utilizando los equipos de protección, supervisar constantemente las actividades con este informe queremos llegar a analizar el proyecto, la construcción y puesta en marcha de una subestación eléctrica y de distribución, identificando los principales riesgos que se pueden presentar y las medidas preventivas para mitigar de manera y se busca garantizar el proyecto seguro, eficiente, de calidad y que cumpla los tiempos del presupuesto establecido. El siguiente. Muy bien, voy a analizar yo lo que es la descripción del proyecto. Como tal, quiero hablarles más que todo un proyecto de forma técnica. Este es el corazón silencioso que hace que nuestras vidas diarias tengan un ritmo adecuado. Me refiero a la construcción y puesta en marcha de la subestación eléctrica o de la distribución de 69 kV a 13.8. Imaginen por un momento que la energía genera en las grandes centrales eléctricas es como un río de alta montaña. Tiene una fuerza enorme, pero puede usarse directamente para regar jardines. Entonces, necesitamos un sistema que controle, reduzca y redirija con seguridad el sistema de energía. Para llegar a esto, a los hogares, hospitales, fábricas, este proyecto es muy importante. No simplemente son transformadores, cables y conexiones. Es un proyecto de calidad, calidad de vida. El objetivo de las centrales es básicamente construir una subestación capaz de recibir energía, como mencioné anteriormente, de 69 kV y transformarla a 13.8 kV, que es el nivel adecuado para abastecer a una zona urbana industrial. Pero no se trata solo de cambiar números, sino garantizar el suministro seguro y continuo de los hogares y asimismo de las industrias. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en una zona mixta, como mencioné, donde viven familias, operan industrias, vale la redundancia, un corte de luz no simplemente es una molestia, también son pérdidas económicas, riesgo a la seguridad y afectaciones a los servicios básicos. Por eso, en nuestra subestación está diseñada para ser un punto de apoyo firme en el sistema eléctrico. ¿Cómo logramos este objetivo?
El proyecto abarca varias claves en diferentes áreas, las cuales quiero destacar. En primer lugar, el diseño eléctrico y civil. No basta con comprar equipos, hay que calcular espacios, distancias de seguridad, diseñar estructuras que soporten condiciones climáticas extremas. Es como construir una casa, pero con la precisión de un reloj suizo. Básicamente, con eso nosotros garantizamos no solamente la confiabilidad a nosotros dar el servicio, sino asimismo a nuestros trabajadores. En segundo lugar, las instalaciones de transformadores de potencia. Este es el corazón del proyecto. En la máquina encargada de reducir la tensión de 69 kV a 13.8 no es un trabajo sencillo. Su instalación requiere grúas de alta capacidad, alineación milimétrica y un sistema de refrigeración eficiente para evitar sobrecalentamientos. Por esa razón, siempre en estos proyectos se hace el cálculo adecuado, las dimensiones adecuadas para poder evitar cualquier tipo de inconvenientes. Uno de esos es asegurar el cuarto donde va a estar el transformador encargado de reducir aquellos porcentajes o valores en cuanto al voltaje. Los interruptores y los seccionadores. Piensen en ellos como que fueran guardianes, los cuales evitan que en caso de cortocircuito o alguna falla vaya a evitar que haya daños mayores. Entonces ellos aíslan básicamente el circuito y así evitamos que ocurran mayores desgracias. El sistema de protección y control, aquí entra la inteligencia de la subestación mediante el sistema SCADA, que ya la mayoría conocemos de ellos. Es un sistema inteligente el cual detecta mediante sensores y equipos los cuales permiten ser los ojos y los oídos de los PLC o que estos van vinculados a lo que son, como vuelvo y repito, el sistema SCADA, que nos ayuda a evitar incluso mucho antes de que suceda algo. Y gracias a ellos podemos realizar los que son mantenimientos preventivos y predictivos. Finalmente, las pruebas eléctricas y las puesta en marcha. Antes de que la subestación entre en operación, cada cable, cada conexión y cada relé debe estar sometido a pruebas rigurosas. Por eso a los transformadores siempre se les realizan unas medidas en cuanto son las famosas mediciones con los megómetros, las cuales son las mediciones de alta y baja versus tierra. Esto nos garantiza a nosotros garantizar la confiabilidad de los transformadores. También dependiendo del tipo de transformador, serían las pruebas de aceite, las cuales también son muy rigurosas y llevan justamente en este proyecto que se va a realizar las indicaciones correspondientes para poderlo hacer sin ningún inconveniente. Como puede ver en este proyecto, no es simplemente una obra de construcción, es una obra de ingeniería eléctrica. Cada uno de los temas que hemos mencionado, cumple la promesa de garantizar la eficiencia, la energía, tanto para las industrias como para los hogares. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los riesgos técnicos. Como primer punto tenemos la falla del transformador de potencia durante las pruebas. El transformador de potencia es el equipo más importante de una subestación, ya que permite elevar o reducir los niveles de tensión para transportar y distribuir la energía eléctrica. Antes de ponerlo en funcionamiento, se realizan pruebas para verificar que opere correctamente. Si durante estas pruebas se detecta una falla, las causas más comunes son los defectos de fábrica, daños, daños durante el transporte, errores de montaje, este, lo que son la humedad dentro del transformador, el sobrecalentamiento y las conexiones incorrectas. Como consecuencias de ello, tenemos que retrasos en la puesta del servicio, costos elevados de reparación o reemplazo.
También tenemos lo que es el riesgo de incendios o explosiones si la falla es grave. ¿Cómo podemos prevenir esto? Realizando pruebas de aislamientos, medir la resistencia de los devanados, analizar el aceite dieléctrico y verificar las conexiones. Como segundo punto tenemos errores en el diseño eléctrico. El diseño eléctrico define cómo funciona toda la subestación. Si esta etapa presenta errores, los problemas aparecen durante la operación. Los errores más frecuentes son los cálculos incorrectos de carga, la selección inadecuada de los transformadores o interruptores, los conductores con capacidad insuficiente, mala coordinación entre protecciones y un diseño deficiente en el sistema de puesto a tierra. Como consecuencias tenemos que hay sobrecarga, disparos innecesarios de protecciones, daños de equipos, baja confiabilidad del sistema, incremento de costos por modificación. ¿Cómo prevenir esto? Lo prevenimos utilizando normas internacionales como el IEC, realizar simulaciones eléctricas, prevenir y validar los cálculos, verificar el crecimiento futuro de la demanda. Como tercer punto tenemos las fallas en el sistema de protección y control. Los sistemas de protección y control tienen la función de detectar fallas y desconectar únicamente la parte afectada del sistema, evitando daños mayores. Están formados por los relés de protección, interruptores de potencia, los transformadores de corriente, los transformadores de potencial, lo que es el sistema SCADA y la automatización. Las fallas pueden originarse por una configuración incorrecta de los relés, errores de programación, sensores defectuosos, fallas de comunicación y mantenimiento insuficiente. Como consecuencias de ello, tenemos que el sistema no detecta una falla, la desconexión de zonas que no presentan problemas, daños severos en transformadores y líneas y los riesgos para la seguridad humana. Como prevención, tenemos que podemos ajustar correctamente los relés, realizar las pruebas periódicas, mantener actualizado el sistema de control y capacitar el personal encargado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Giancarlo Quinapaxi y yo le voy a hablar sobre los riesgos económicos. Bueno, uno de los riesgos es el incremento de costos en los materiales y en los equipos. Los precios de transformadores, cables, interruptores y otros equipos eléctricos pueden variar debido a factores económicos nacionales o internacionales, afectando el presupuesto inicialmente planificado. Por eso tenemos que tener proveedores confiables y fijos para poder realizar este tipo de, este tipo de gastos, para no tener malestares en el transcurso del proyecto. Como segundo punto tenemos el retraso de las entregas. Muchas veces por ocasiones se hacen requerimiento de varios elementos que no se encuentran dentro de la ciudad, sino que debemos importarlos desde otro lugar. Debido a aquello, nos provocan retrasos en los que son el arreglo o el diseño de lo que queramos hacer, en este caso es la subestación. También tenemos lo que son los costos imprevistos durante la ejecución. Durante la construcción, pueden surgir actividades no contempladas inicialmente, como la modificación de diseño, el cambio solicitado por el cliente o problemas encontrados en el terreno. También pueden ser este, este, modificación de diseños, pues en lo que son las medidas de los cables. Muchas veces una mala medida, un mal diseño nos puede perjudicar el tema de lo que son el tema económico. Bueno, esos tres puntos son los que son los riesgos económicos, el incremento de costos, el retardo de entrega y los costos imprevistos.
Bien, como en todo proyecto de construcción existen diversos riesgos. En este caso tenemos los riesgos operativos, los cuales pueden afectar a la seguridad del personal, el cumplimiento del cronograma y la calidad final de la obra. Como primer punto tenemos lo que son los accidentes laborales, que es uno de los riesgos más comunes durante la construcción, en este caso de una subestación. Este tipo de proyectos requiere realizar trabajos tanto en altura, excavaciones, montaje de estructuras metálicas, instalación de equipos pesados y manipulación de sistemas eléctricos. Todas estas actividades representan un riesgo considerable si no se sigue un debido procedimiento para la seguridad. Un ejemplo de estos puede ser que un trabajador sufra una caída al instalar un aislador sobre una estructura, o puede producirse un accidente durante el izaje de un transformador si la grúa no está debidamente posicionada. Como medidas de prevención ante este tipo de accidentes laborales, podemos usar el uso obligatorio de los equipos de protección, una capacitación constante del personal, señalización de zonas peligrosas, permisos de trabajo para actividades. También tenemos lo que son las condiciones climáticas. Como se habla de las subestaciones, normalmente este tipo de trabajo se realiza al aire libre, por lo cual las actividades siempre dependen mucho del estado del tiempo. A veces las lluvias intensas pueden inundar las excavaciones o dificultar movimiento de maquinaria pesada. Los vientos fuertes también representan un peligro durante el montaje de estructuras metálicas o cuando se utilizan grúas para elevar equipos eléctricos. Las medidas de prevención en este caso podrían ser consultar diariamente el pronóstico del clima, suspender trabajos durante tormentas eléctricas, proteger los materiales y equipos contra la lluvia, establecer protocolos de emergencia. También tenemos un punto muy importante, que es la falta de coordinación entre contratistas, ya que en este tipo de construcciones em, se involucran diferentes empresas y especialistas, entre ellos obra civil, instalaciones eléctricas, sistemas de protección, automatización, además de la seguridad industrial. En este caso, si no existe una buena coordinación entre todos estos equipos, puede surgir problemas que afecten al desarrollo del proyecto. Como medidas de prevención, en este caso, deberíamos tener unas reuniones periódicas para la coordinación del trabajo, cronogramas de trabajo, comunicación constante entre los supervisores y una definición clara de las responsabilidades de cada uno de las involucrados en esta construcción. Eso sería todo. Bueno, eh, mi nombre es Wilson Retete. A continuación vamos a hacer una matriz de evaluación de riesgo. A ver, primeramente tenemos que entender que como futuros ingenieros tenemos que entender lo siguiente, que primeramente tenemos que contar con un buen equipo de trabajo. Eso es lo primero. ¿Qué es un buen equipo de trabajo? Primeramente, un buen abogado que se encargue de la parte legal. Segundo, necesitamos un buen contador que lleve la parte contable. Y segundo, y tercero, un muy buen equipo técnico. De esa manera nosotros podemos montar, evaluar y minimizar riesgos en cualquier proyecto de cualquier índole. En esta vez nosotros hemos planteado el tema de una subestación, pero también puede ser una construcción trifásica, una monofásica o algo tan simple como una instalación eléctrica residencial. Entonces, viendo todos estos eventos que han expuesto anteriormente los compañeros, tenemos que tenemos que entender lo siguiente, que un buen equipo hace que un proyecto vaya hacia adelante. Muy buenos
ingenieros hacen que ayuden a prever riesgos en el proyecto. Bueno, siguiendo con la matriz, vamos a explicar el tema de cosa, tomando en cuenta el tipo de riesgo. Tenemos el tipo, la probabilidad, el impacto y el nivel de riesgo. Por ejemplo, tenemos fallas en el transformador. ¿Qué tipo de riesgo es? Es técnico. La probabilidad que un transformador venga con fallas es media. ¿Por qué digo media? Porque los transformadores hay que tomar en cuenta que vienen con garantías y protocolos desde fábrica. Significa que ya le hicieron los protocolos para que el transformador venga al 100%. El impacto que va a causar que un transformador falle va a ser obviamente alto. ¿Por qué alto? Porque si es que se daña el transformador, no hay la conversión de energía de 69 a 13.8 o a 22, dependiendo el tipo de subestación a la que se haya montado. En este caso, 13.8. El nivel de riesgo es alto, obviamente, va a ser alto también. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser alto? Porque pues, si es que falla el transformador hay que tomar en cuenta de que ese es el corazón de la subestación. Error en el diseño eléctrico, ese es otro tipo de riesgo. Es técnico, ¿por qué? Porque lo hace el técnico, el ingeniero va a hacer el diseño eléctrico. Él se va a encargar de ver las demandas, de ver protecciones, de ver tableros, etcétera, etcétera, etcétera. La probabilidad de que pase esto es baja, es muy baja porque ya que los proyectos pasan de muchas manos de un ingeniero en su momento, luego pasa una revisión, luego pasa una corrección, y así hay un sinnúmero de niveles que tiene que pasar el proyecto, tanto así que al final casi llega cero imprevisto. Por eso es que la probabilidad de que pase un error en el diseño es baja. Ahora, ¿qué pasa si es que está mal? El impacto va a ser alto. El impacto va a ser alto. Ya. Y el nivel de riesgo va a ser medio. Ahora, ¿por qué el impacto alto y el nivel de riesgo medio? El nivel de impacto va a ser alto, ya que eso significa de que volver a reestructurar el proyecto, a hacerlo de nuevo, y el nivel de riesgo es bajo porque solo se está perdiendo, como decir, un poco de tiempo en el diseño, ya que todavía no se ha implementado. Ahora, ¿qué pasa con una falla del sistema de protección? El tipo, pues obviamente técnico, porque pues el técnico es el que se encarga. La probabilidad que pase esto es media. ¿Por qué es media? Porque en el diseño eléctrico ya viene ya especificado el tipo de protección que se va a poner, tensionamiento, que se vaya a poner con fusible, que se vaya a poner con reconectador, ya viene en el diseño. El impacto que esto suceda, que falle el sistema de protección, va a ser alto. ¿Por qué? ¿Por qué alto? Porque pues eso va a hacer de que fallen todas las protecciones y el proyecto se nos vaya abajo. Y el nivel de riesgo también alto, porque ya que si una subestación no funciona, pues ya podemos imaginarnos el efecto que va a causar. Otra cosa, el incremento de precios de materiales. El incremento de precios de materiales es de tipo económico. Ahora, la probabilidad que pase esto es alta, obviamente que va a ser alta. ¿Por qué va a ser alta? Ya tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de nosotros trabajamos y manejamos el tema de aluminio, manejamos el tema de seccionadores, manejamos el tema de cobre, y estos son metales que siempre pasan en constante, eh, suben, bajan y pasan en este vaivén. Entonces, de repente tú cotizaste en enero y el metro de cable costaba 70 centavos. Y más resulta que lo cotizas y después de 6 meses ya no cuesta 70 centavos, sino ya vale 80. Esos 10 centavos ya te hacen un desfase en el proyecto eléctrico. La probabilidad que pase esto es alta, va a ser alta porque vuelvo y repito, por el constante cambio en los precios. Ahora, el impacto es medio, pero el nivel de riesgo es alto. ¿Por qué alto? Porque al momento de tú presupuestaste a, pongamos, $1.000.000 y de repente ya no es 1.000.000,
sino es 1.200.000. Esos $200 tienes que sustentar el que está dirigiendo el proyecto. Y entonces, pues, el dinero y por ende, pues, o sea, va a ser el nivel de riesgo alto. El retraso en los proveedores es económico, la probabilidad alta, el impacto alto y el nivel de riesgo muy alto. ¿Pero por qué muy alto? Porque si es que no hay material para trabajar, no se puede seguir adelante en la construcción. Entonces, tendremos que ver, el ingeniero nos había dicho en algún momento que nosotros tenemos que manejarnos con uno, dos, tres, cuatro proveedores, de tal manera de que de una u otra forma, que de una u otra forma, no tengamos el problema de las, de los proveedores que nos entreguen material. Costos imprevistos. Uno de los costos imprevistos es económico, la probabilidad va a ser media, el impacto va a ser alto y el nivel de riesgo también va a ser alto. Estos costos imprevistos es cuando hay incrementos en los materiales. Y otra cosa muy importante, es los accidentes laborales. Estos son de tipo operativo, son de, son de probabilidad media, el impacto muy alto y el nivel de riesgo alto. ¿Por qué la probabilidad es media? Porque se supone que todos los técnicos, tecnólogos, ingenieros y personal de operativo tiene que contar con licencias, con certificaciones, de tal manera que los avale para poder ejecutar el proyecto. El nivel de impacto va a ser alto. ¿Por qué va a ser alto? Porque si no tienes personal, no tienes cómo, cómo cómo construir la subestación. Y el nivel de riesgo también muy alto, claro, porque si es que tú no cumples dentro del plazo que tú pusiste en el cronograma del proyecto, pues te van a sancionar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos, que tenemos que tener un muy buen residente de obra, muy buenos técnicos que nos ayuden con con este, con este tipo de proyecto, el que vayamos a hacer. Siguiente diapositiva. Conclusión. A ver, en la conclusión, hemos preparado nosotros como grupo que la identificación y evaluación de los riesgos técnicos, económicos y operativos en un proyecto de construcción de una subestación eléctrica. Nosotros le pusimos subestación eléctrica, pero puede ser cualquier proyecto eléctrico, cualquiera, ya sea desde, desde hacer una instalación residencial hasta hacer un macroproyecto. Tenemos que tener en cuenta que es fundamental para garantizar su correcta ejecución, analizar estos riesgos que permiten implementar medidas preventivas que reducen la probabilidad de fallas, retrasos y sobrecostos, contribuyendo a un proyecto más seguro, eficiente y confiable. Sobre todo esto último, que un proyecto sea más seguro, eficiente y confiable. ¿Por qué? Porque si el proyecto es seguro, eficiente y confiable, tú vas a tener las garantías para poder hacer más proyectos y vas a tener la experiencia de que ejecutaste proyectos buenos y tú como ingeniero eléctrico vas a, a quedar bien en cualquier ámbito en el que tú trabajes, ya sea en la parte pública o ya sea en la parte privada. Una adecuada gestión de riesgos favorece el cumplimiento de los objetivos del proyecto y asegura un suministro eléctrico de calidad. Bueno, esta ha sido nuestra intervención, ingeniero, de parte de los compañeros. A continuación vamos a ver un video demostrativo de lo que es una subestación ya construida. De antemano, muchas gracias, ingeniero.
Gracias, este Buenísimo, ha sido... eso ha sido nuestro aporte como grupo número 7 y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, compañeros.